Gracias. Hola, buenas noches. Pues le damos la bienvenida una vez más a nuestra sesión mensual, ahora correspondiente al mes de junio del 2026. Y pues hoy vamos a hablar y vamos a tener varias actividades para hacer más dinámica esta ponencia. Le voy a dar la palabra a la doctora Andrea López Toledo, quien nos va a hacer la presentación de nuestro ponente el día de hoy. A través del chat vamos a estar transmitiendo, pueden escribir sus preguntas o irlas haciendo conforme vaya avanzando la ponencia. Y también a través del chat vamos a compartir el enlace para la asistencia. Les solicitamos que por favor mantengan apagados sus micrófonos, a menos que vayan a participar o solicitar la palabra, para que demos continuidad a esta sesión. Bienvenidos, buenas noches. Gracias, doctora Andrea. Hola, buenas noches a todos. Pues vamos a presentar al doctor Rosbel Toledo Ortiz. Él es médico cirujano y especialista en medicina del trabajo por la UNAM. Es maestro en ciencias en sistema de salud por la Escuela de Salud Pública de México del Instituto Nacional de Salud Pública. Es doctor en alta dirección, coordinador académico de EDUCAP AMFEM, creador de CIESAVI, profesor del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM y director de la sección técnica de APS de la Sociedad Mexicana de Salud Pública. Pues bienvenido, doctor, y le agradecemos infinitamente por darnos la sesión de este mes de junio. Muchas gracias por la invitación al Colegio de Especialistas en Medicina Familiar. Me da mucho gusto poder compartir con ustedes en un ratito justamente el abordaje del Banco de Competencias Médicas con enfoque de atención primaria de salud. Voy a compartir mi presentación, justo esperando que se pueda ver del todo y también en modo presentación, que es lo importante. Sí, me comentan si se ve en modo presentación. Sí, doctor. Sí, ¿verdad? No se ve pantalla grande y chiquita, sino toda grande. Así es. Sí. Ah, excelente. Es que luego eso me falla, entonces qué bueno que se pudo la primera. Bueno, pues nuevamente agradecer la invitación para hablar un poquito sobre el banco de competencias y vamos a hacer un recorrido muy rápido. En realidad voy a pasar las diapositivas un poquito rápido justamente para hacer un recorrido un poquito histórico también sobre lo que es la atención primaria de salud, que subrayo, en realidad se llama de salud, no de la salud a la salud, en salud para la salud. Eh, su concepto inicial, original, surgió en inglés, en Alma Ata como Primary Health Care, y fue en realidad traducido al español como Atención Primaria de Salud, como vemos en la portada de ese documento del 78. El problema de esta traducción como atención primaria de salud, de hecho fueron varios. El primero es que se interpretó como si atención primaria de salud fuera un sinónimo del primer nivel de atención. Ustedes como médicas, médicos de medicina familiar, que su área de expertise, su área de trabajo principal se encuentra en el primer nivel de atención, deben conocer y seguramente mucho tiempo durante su carrera, en su formación, seguramente llegaron a pensar que efectivamente APS era un tema exclusivo del primer nivel de atención o que era predominantemente el primer nivel de atención o que no existía ninguna diferencia al decir atención primaria de salud o primer nivel de atención. Justo vamos a ver en estos primeros minutos que vamos a romper, digamos, estos paradigmas para entender que sí existen diferencias conceptuales entre estos tres grandes conceptos que acabamos de mencionar. Históricamente nos saltamos desde el 78 hasta el 2003, donde está este personaje que es David Tejada, quien por cierto estuvo en el 78 en Alma Ata definiendo la APS, y pues unos años después dijo, oigan, ha habido distorsiones en lo que realmente definimos nosotros como APS en Alma Ata. Se ha entendido mal lo que queríamos decir por Primary Health Care, se entendió como precisamente como atención y no como cuidado. Él aborda mucho que en inglés la palabra care, de primary health care, no es realmente atención.
sino cuidado. Y el cuidado, que actualmente a lo mejor lo escuchamos mucho desde la presidencia con el sistema de cuidados, rebasa por mucho el tema del cuidado persona a persona, como lo haría una cuidadora, un cuidador primario, o el personal de enfermería, por ejemplo, que es donde más escuchamos este concepto de los cuidados de enfermería. En realidad el concepto de cuidado es mucho más amplio, mucho más societal, podríamos decir, y lo vamos a desglosar en estos primeros minutos. Luego, para avanzar un poquito en la historia, en 2007 se renovó justamente la APS en las Américas porque hubo un grupo de pensadoras, particularmente mujeres, por cierto, como Barbara Starfield, Carissa Etienne, que dijeron, efectivamente, se ha desvirtuado de alguna forma la definición de APS de Alma Ata, caímos en lo que se conoció como APS selectiva, con silos, con atención a enfermedades específicas, rompiendo la integralidad, la transversalidad. Y entonces se fueron avanzando, digamos, hacia nuevas definiciones ya desde el 2008 como la APS más necesaria que nunca y una serie de documentos como este de la renovación de la APS, donde se incluía también las competencias que debía tener el equipo de atención primaria de salud. En 2013, nuevamente, 10 años después, David Tejada vuelve a escribir otro artículo en relación a la mala concepción de la atención primaria de salud. Y no voy a leer nada de esto, solo subrayo que puse muchas veces subrayada la palabra cuidado, porque es a lo que él más se enfocaba. Más que atender, había que cuidar. Atención es como cuando uno llega a una ventanilla de atención. Y entonces uno llega de manera un poco pasiva también a ver en qué lo pueden atender o qué es lo que pueden hacer por nosotros, de una manera muy reactiva. Me están esperando para que me atiendan, solamente me atienden eso que llego a pedir o a solicitar y se acabó la transacción de la atención, justamente, ¿no? El cuidado es mucho más amplio, mucho más transversal, con mayor continuidad, no es tan dependiente justo de un evento aislado, sino que lleva cierta longitudinalidad. Am, También lo que menciona David Tejada es que hay ciertos principios que no son exclusivos del campo de la salud cuando se habla de APS. Y aquí es donde él inserta un poquito que APS no es solamente sistemas integrados de salud, sino también la multisectorialidad. La salud no se produce desde los hospitales, desde las clínicas, la salud se produce en la misma sociedad por las actividades que realiza la sociedad y las capacidades que tenga para generar entornos y determinantes sociales de salud que mejoren las condiciones de vida, de trabajo y sociales y de bienestar para las personas. Entonces, también menciona que APS tiene un sentido profundamente social de equidad, de justicia social. Es una concepción de que todo este proceso social también es un proceso político, donde involucran también las políticas de salud y la salud en todas las políticas. Porque todas las secretarías de Estado, por ejemplo, tienen que aportar de alguna forma en la generación de salud en la sociedad. Por ejemplo, Secretaría de Educación Pública con esta materia de Vive Saludable, o el programa de Vive Saludable, Vive Feliz, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social con todos los rubros que tienen que ver con prevención de riesgos, de accidentes, de emergencias, de daños, etcétera. Y así la Secretaría de Economía con el etiquetado frontal de los alimentos, etcétera. Si se dan cuenta, todas las secretarías participan y hay salud en todas las políticas, o eso es lo que se debe de fomentar y es lo que propone la atención primaria de salud. Continuando con la historia, en 2015 se integra un grupo de trabajo mundial con la OMS, la UNICEF, el Banco Mundial, el Fondo Global, Ariadne Labs, Bill y Melinda Gates, la fundación, que por cierto esta incluye perdón, a la Escuela de Salud Pública de Harvard y generan este esquema que se conoce como el marco conceptual de la atención primaria de salud. Lo vemos como un sistema, digamos, justamente con entradas, un proceso y resultados. Vamos a traducirlo al español. La parte del sistema es lo que tiene justamente el sistema para trabajar, para procurar la salud. Insisto, no solamente en un primer nivel de atención, sino en todo el sistema, incluso rebasando al sector salud.
Ya dentro del sistema están las entradas, lo que necesitamos como insumos, medicamentos, recursos humanos. Luego todo el proceso de atención médica o el proceso de atención a la salud. Oh, ay, perdón, un segundo. Para tener de este proceso la parte de productos, ¿qué es lo que se produce de todo este proceso de atención? Pues prevenir las enfermedades y los diferentes programas de salud pública muy enfocados a lo que más enferman las personas y de lo que más mueren las personas, para tener una cobertura efectiva del servicio y obtener finalmente los resultados en salud. Normalmente yo empezaría este esquema explicando este primer cuadro. ¿Cuál es la razón de ser y el propósito de un sistema de salud? La respuesta es mantener e incrementar lo máximo posible la salud y el bienestar de la población. Y teniendo ese propósito o esa razón de ser, se despliega todo lo demás. Por eso es que es necesario formar recursos humanos, por eso es que es necesario tener insumos, medicamentos, infraestructura, procesos claros, diagnóstico terapéuticos, etcétera. Pero también lo que busca el sistema es tener resultados en materia de equidad, de eficiencia y de resiliencia de los sistemas. Siempre bajo un esquema de considerar los determinantes sociales y el contexto político, social, demográfico, etcétera. Si se acuerdan lo que mencioné, de hecho viene en la siguiente diapositiva, el propósito del sistema de salud es mantener e incrementar lo máximo posible. No se dice que es lo máximo ideal, sino lo máximo posible, porque siempre hay limitaciones. ¿Cuáles son estas limitaciones? Normalmente las que condicionan los determinantes sociales y este contexto sociopolítico. Entonces, avanzando con la parte histórica, digamos, llegamos a 2017, un documento cubano que me gustó mucho porque justamente explica o empieza a esquematizar la diferencia entre el concepto de primer nivel de atención, atención primaria y atención primaria de salud, poniendo al primer nivel de atención como un sitio. Es un lugar, es la clínica, es el centro de salud, es la unidad de medicina familiar, es un sitio donde sucede un proceso. El proceso se denomina atención primaria. Es más entendible en inglés porque se conoce como primary care o cuidados primarios o atención primaria. Y esta atención primaria está inmersa dentro de un gran proceso estratégico que es la atención primaria de salud, que incluye sistemas integrados de salud, que no solamente es el primer nivel de atención, sino el segundo o tercer nivel de atención, redes integradas de servicios de salud, pero también sale del sistema de salud y entra a la multisectorialidad, y sale de la multisectorialidad y entra a las personas y comunidades empoderadas. Entonces, muchas veces hemos pensado que es un sinónimo APS a atención primaria. Creo que en este momento podemos romper ese paradigma y asumir que efectivamente trabajamos en un primer nivel de atención donde sucede el proceso de la atención primaria que forma parte del proceso estratégico de atención primaria de salud o cuidado primordial de la salud, como a David Tejada le hubiera gustado traducir primary health care. Bueno. Para avanzar también con la historia, en 2018, 40 años después de Alma Ata, se reúnen nuevamente en esa misma región de Kazajistán, en Astana, y generan la reunión de Astana. Este fue uno de los últimos publicaciones de David Tejada que dice que Primary Health Care fue pésimamente mal traducido como atención primaria de salud, no ha contribuido significativamente a su genuina interpretación y cabal entendimiento. Por un lado, la palabra atención induce a pensar en un servicio, sobre todo médico, con proveedores activos y recipientes pasivos. Y por otro lado, la palabra primaria subvaloró el contenido del servicio, lo identificó como elemental, empírico, paralelo, barato para los pobres. En Almata había otra acepción que consideraba como prioritario a lo esencial, nuclear, fundamental, sustantivo y prioritario. Lo leo completo porque justamente es su máxima tesis. Es lo que él dice, que estuvo mal traducido Primary Healthcare. Y dato curioso, mencionamos que la reunión de Astana sucedió en 2018, en octubre, el 25 y el 26. Y David Tejada, 9 días después, el 4 de noviembre de 2018, fallece.
casi 100 años tenía el doctor David Tejada, prácticamente diciendo, bueno, finalmente se entendió, finalmente mi misión aquí está cumplida, porque Astana sí sacó los conceptos contemporáneos o actuales de atención primaria de salud. En esta publicación de David Tejada, en esta parte que apenas se ve subrayada, es donde menciona su fecha de fallecimiento. Entonces, eh, esta declaración de Astana nos regala este esquema de tres componentes principales. El primero de hasta abajo es sistemas integrados de salud con énfasis en la atención primaria. Aquí hay que subrayarlo. Muchas veces he mencionado APS no es sinónimo de AP. Atención primaria de salud no es sinónimo de atención primaria. Y entonces de repente me he dado cuenta que se queda mucho en la mente de las personas y piensan que APS no tiene nada que ver con AP y ese ha sido un grave error, porque sí, por supuesto que necesita de un primer nivel de atención muy fortalecido para realizar sus procesos y sus funciones, pero claro que APS incluye la multisectorialidad e incluye las personas y comunidades empoderadas. Ese mismo año, OPS publica en el informe del director, que en realidad era directora, eh, la definición para la OPS de lo que es APS. Esta presentación se las voy a compartir, o bueno, se queda ahí grabada, le pueden poner pausa y revisarla, pero subrayo que vuelven a mencionar estos tres componentes, desde los determinantes sociales de salud, la participación social, este primer nivel de atención con un aumento en su capacidad, es decir, un fortalecimiento del primer nivel de atención y con un compromiso de toda la sociedad, es decir, la multisectorialidad. Entonces, de manera pedagógica, podríamos recordar que la APS tiene tres componentes, que son sistemas integrados de salud con énfasis en la AP, políticas de acción multisectorial y personas y comunidades empoderadas. Ahora, la definición no la digo yo, la dice la OMS. La OMS en este documento, en el marco operacional del APS, trae un glosario y dice, el primer nivel es un punto de acceso, es decir, es un lugar, es un sitio, es el punto de acceso al sistema, es la interfaz entre los servicios y la comunidad, y cuando el primer nivel cumple con criterios de calidad, se denomina atención primaria. Atención primaria solita a secas es un proceso. Es fundamental en el sistema de salud que favorece los servicios de contacto inicial, accesibles, integrales, coordinados, que proporcionan continuidad asistencial y están centrados en el paciente. Ahí están develados o escondidos las 5 Cs de Barbara Starfield. Las 5 letras C, que vamos a ver. De hecho, de una vez avanzo en esta diapositiva y ahorita regreso. Barbara Starfield dice, el proceso de la atención primaria tiene ella decía 4 Cs, después se le agregó la última, que es la centralidad en la persona, pero accesibilidad de primer contacto, primera C, continuidad de la atención, coordinación de la atención, comprehensiveness, que es integralidad, y luego se agregó centrado en la persona. Pero es importante recordarlo porque si bien APS son estos tres componentes, los componentes del proceso de la atención primaria solita que sucede en el primer nivel de atención son esas 5 letras C. Ahora, la definición de APS en este glosario es un enfoque de salud que incluye a toda la sociedad y que tiene por objeto maximizar el nivel, ah, perdón, maximizar el nivel y la distribución de la salud y el bienestar. Aquí me salté de los servicios porque esta es una fe de ratas que hay que hacerle a la OMS. En su documento en inglés lo ponen bien, fíjense, maximizar el nivel y distribución de la salud y el bienestar. Distribution of Health and Well-being. Cuando lo pasan a español, ponen la distribución de los servicios de salud. Grave error. Es una fe de ratas grave que hay que reportarle a la OMS porque no se distribuyen los servicios de salud. Si uno lo reduce a la distribución de los servicios, pues hablaríamos principalmente con personas que hablen de infraestructura en salud, ingenieros, arquitectos, de dónde vamos a colocar clínicas y hospitales. En realidad, la distribución de la salud y el bienestar es mucho más social, mucho más amplio, mucho más holístico. Y tiene tres componentes que ya mencionábamos. Los servicios de salud integrados, centrados en la atención primaria, la política de acción multisectorial y la capacidad de acción y decisiones de las personas y comunidades empoderadas, ¿no? Que son estos tres mismos componentes. Muy bien.
Entonces, hay un marco operacional, marcos estratégicos para implementar la atención primaria de salud. Sí lo menciono porque el banco de competencias de lo que trata la conferencia el día de hoy justamente integró todos estos componentes, aspectos y rubros para decir, ok, si esto es la APS y esto es lo que hay que implementar, ¿qué es lo que debe saber nuestro personal de medicina para poder implementarlo? Entonces debe saber de compromiso, liderazgo político, de gobernanza y políticas, de financiamiento, de participación comunitaria y también de estos otros marcos operacionales como los modelos. Se me perdió el láser. Aquí está. Modelos de atención, manejo del personal de atención primaria, infraestructura, medicamentos, colaboración con sector privado, sistemas de pago. Es decir, de todo esto debe conocer o deben existir ciertas competencias para que nuestro personal médico en formación o ya formado desarrolle esas competencias y realmente esté aplicando atención primaria de salud. Este es como un comercial, eh, pero también es parte de la historia. En 2021 nosotros desarrollamos el Sistema Educativo de Salud para el Bienestar, integramos un montón de contenido educativo relativo a APS y al curso del modelo de atención, perdón, sí, el modelo de atención más bienestar basado en APS y hasta un seminario permanente de APS, con una gran historia, digamos, en el desarrollo de seminarios permanentes, cursos. No dudo que ustedes cuenten con su cuenta del CIESAVI, que es muy útil para todas y todos. En 2022 concluye esta unión que se había formado por el Banco Mundial, el Fondo Global que mencionamos, que generó el marco conceptual de APS, concluye esta colaboración, pero con cierta jiribilla, digamos. Es que los responsables de conducir la APS no son estos de afuera, World Bank, Ariadne Labs, fíjense que ahí está la Universidad de Harvard. Los dos responsables para conducir la APS son la OMS y UNICEF. Entonces se deslindaron de este equipo y en ese mismo año, en 2022, publican este documento por ellos solitos, que es una evolución del marco conceptual y una inclusión de indicadores y ver cómo se relaciona esta proyección de APS integral con la cobertura universal de salud y los objetivos de desarrollo sustentable. Generan un nuevo marco conceptual que es un resumen del anterior, un poquito mejor acomodado, con, esto no es examen de la vista, es solo para mencionar que cada uno de estos renglones que no se alcanza a ver es un indicador que habla de la implementación de cada uno de estos componentes. Y hago otra vez paréntesis. Todos estos indicadores deben ser desempeñados por el personal de salud, entre ellos el personal de medicina. Entonces, estos indicadores los incluimos al banco de competencias, los trabajamos de manera que se pudieran generar a nivel de competencias, es decir, que el personal de medicina pudiera ser competente en aplicar cada uno de estos. Eh, para avanzar en la evolución de la comprensión del APS como el cuidado primordial de la salud, recomendamos siempre este documento de Paul Hirsch del Nido del Cuidado o la Cartilla del Cuidado Colectivo, que justamente habla de la diferencia entre atender y cuidar, cuando el cuidado es una conciencia corporal, emocional y mental, con vínculos de la familia, amigos, redes sociales y afectivas, con una comunidad de redes sociales, vecindad, etcétera, la sociedad y hasta el planeta. Y eso nos recuerda la salud planetaria. Eh, Esto ya lo vimos, también este. Y entonces, haciendo un símil o una comprensión más clara de lo que propone Paul Hirsch, más lo que conocíamos ya de atención primaria de salud, dijimos, ok, en realidad lo que estamos entendiendo por atención primaria de salud, en realidad es apenas y esta bolita de abajo, que es la atención de las necesidades de restitución de la salud desde la enfermedad. Es decir, si pudiéramos poner un dibujito aquí, sería un médico y una enfermera sentados en su consultorio del primer nivel esperando que llegue la diarrea y la enfermedad respiratoria para atender. Como dijo David Tejada, es entendido como un servicio, como una ventanilla de atención prácticamente. Por eso es atención. Y es cierto, y está bien atender la enfermedad. Esa es la razón de ser social del personal de salud, poder resolver las situaciones de salud de las personas que han caído en enfermedad. Entonces no está mal. Pero estas separaciones fenestradas quiere decir que hay atención
intramuros y también extramuros, pero hay otra fase u otro proceso que es la protección de factores de riesgo individuales y colectivos que también sucede intramuros y extramuros. O también la promoción de la salud, que como ustedes saben, hay promoción de la salud individual, de hábitos y estilos de vida, y la promoción de la salud, que es más de entornos y determinantes sociales de salud, para que al final todas estas esferas estén cubiertas por el macroproceso del cuidado, el cuidado integral de la salud, que este es holístico, societal y planetario donde participa todos los procesos. Si ponemos una banqueta, eso también es salud, porque evita accidentes y atropellamientos. Si ponemos un semáforo también. Si cuidamos los IMECAS y la capa de ozono, también forma parte del cuidado de la salud para evitar caer en intoxicaciones o lesiones por daños por rayos ultravioleta, etcétera. Si lo que se les ocurra es, si construimos un puente, que este puente sea realmente seguro para que, con bardas o barandales para que no salga volando ahí los vehículos, eso forma parte de la salud. Si abrimos una industria, hay regulaciones de COFEPRIS, etcétera, que procuran que no dañe al ambiente. Eso es la capa del cuidado. Entonces, si se dan cuenta, existe cuidado social, o cuidado, pues sí, en la sociedad, en todos los entornos o multisectoriales, pero también al interior de los servicios de salud. El cuidado sigue sucediendo cuando uno procura el bien y el bienestar de las personas. Levantar los barandales para que la persona no caiga, que es una de las acciones esenciales de seguridad del paciente, forma parte del cuidado. Hacer higiene de manos antes de atender a las personas forma parte del cuidado. Entonces hay una relación intrínseca también entre el cuidado, la atención y la calidad de la atención o la calidad del cuidado. Entonces, este es el esquema que a mí me gusta mucho. Fue una manera de entenderlo, digamos, y de proyectarlo y traducir lo que realmente quiere decir APS en sus diferentes escenarios. Y luego vimos que había ciertos traslapes entre las personas y comunidades empoderadas, la política de acción multisectorial, y los invertimos. Como cuando uno sacaba una naranja y la voltea para comerse los gajitos, pues así volteamos este esquema y entonces lo invertimos y vimos estos traslapes, los tradujimos aquí. Existen traslapes entre la política de acción multisectorial con las personas y comunidades empoderadas. ¿Cómo? Pues con los comités de salud que van y le tocan al presidente municipal, que es el rey de la multisectorialidad en el municipio, justamente, para que realicen acciones que beneficien a la comunidad, como alumbrado público, drenaje. Eso no lo hace ni el médico ni la enfermera. Fomentan y favorecen que suceda porque son los líderes que tienen que ver eso en los comités de salud. Pero en realidad lo deben hacer las personas y comunidades empoderadas con estas políticas y acciones multisectoriales. Ok, avanzamos rápido. Es una colección de definiciones de APS, este marco que ya vimos, y a manera de recapitular, entonces la APS tiene que ver con la experiencia de la persona, la prestación de los servicios, cómo se organiza el sistema y las políticas públicas. Su enfoque sería centrado en las personas, equitativo, integral, integrado y con participación multisectorial. Tiene esos tres componentes que ya mencionamos: políticas de acción multisectorial, servicios integrados, participación y empoderamiento comunitario, y tiene esta historia, digamos, que ya también repasamos de forma rápida. Esto también ya lo mencionamos, y esto aquí me voy a detener porque el enfoque tradicional fuera de APS es muy hospitalario, muy centrado en la enfermedad. El enfoque para los médicos con APS contemporánea o APS renovada, pues es más territorial, un enfoque más en el territorio donde sucede la enfermedad. El enfoque previo es en la enfermedad, el actual es más en la salud, sin dejar de atender la enfermedad. Por eso, en el esquema este de las esferas, sí ponemos a la enfermedad también al centro, porque es por lo que más nos van a buscar las personas. Pero si queremos que las personas no enfermen, sí tenemos que salir al territorio para hacer acciones y evitar que las personas se enfermen. El enfoque de paciente se traduce ahora como persona, familia y comunidad. Una consulta que es episódica se traduce en una continuidad del cuidado. La especialización que está fragmentada, se fomenta la medicina general o generalista o el generalismo experto, digamos, que de hecho una de las especialidades
que aborda mucho de la medicina general también y la profundiza es la medicina familiar. El tratamiento en un cuidado integral, un caso clínico en un proyecto de vida o curso de vida, la atención reactiva en la atención anticipatoria, un médico aislado en un equipo interprofesional y en vez de solo resolver la enfermedad, generar bienestar. Este es el enfoque de la atención primaria de salud. Y dijimos, ok, está muy bien en el papel y en la filosofía y en la poesía, suena muy bien. ¿Cómo lo hacemos competencias? ¿Cómo hacemos que realmente el médico se vuelva competente en esto? Y es lo que nos ayudó a generar el banco de competencias de APS. Por supuesto, hay una integración entre la persona, la familia, los servicios, las organizaciones y las políticas y sistemas con su eje integrador, que es la misma atención primaria de salud. Y las mismas esferas que mencionábamos, atención, protección, promoción y cuidado, vistos de otra manera. Y también que el médico finalmente es un componente del sistema que participa en este proceso y que la intención es que genere bienestar, que sea capaz de modificar hasta donde le da su capacidad o sus competencias justamente para generar bienestar. Y luego pensamos, ok, si es así, ¿qué tipo de médico tendríamos que formar y cómo lo formamos y qué le enseñamos en la carrera de medicina? Esto que ven al frente es del ANFEM 2008. A mí me parecía un esquema de 8 dominios bastante completo e inmejorable. Siempre se lo dije así al doctor Abreu, que fue uno de los autores. Le dije, doctor, es que ese perfil mexicano de competencias a mí me parece inmejorable. Está muy bien hecho, muy bien redactado. Hasta que me puse a profundizar y dije, bueno, la verdad es que sí podría mejorarse un poquito. Con todo lo que mencionamos, hay muchos de esos aspectos que mencionamos de APS que no se ven reflejados en este perfil. Por ejemplo, ya habíamos trabajado en 2022 este marco de competencias con enfoque de APS, donde ponemos siempre al centro los principios. Una competencia se integra por conocimientos, habilidades prácticas y actitudes. Y desde mi punto de vista, esas actitudes están gobernadas por los principios que puedan tener las personas. Por eso es importante desarrollar la honestidad, el valor, la compasión, la contribución, la responsabilidad. Justicia, excelencia, servicios, dignidad, respeto, rectitud, trabajo en equipo, calidad, visión de futuro, enfoque en potencial. Siempre me gusta leerlas completas porque luego las omitimos. Aunque están en la diapo, uno no dice, ah, caray, ¿cómo que tengo que ser compasivo? Bueno, la compasión nada tiene que ver con la lástima y de hecho supera la empatía. Es un principio que se puede desarrollar. La compasión tiene tres componentes. Primero, identificar el dolor ajeno. Segundo, saber que uno puede hacer algo para mitigar ese dolor ajeno. Y tercero, hacerlo, realmente llevar a la acción. El ejemplo que siempre pongo es cuando castigan al interno de pregrado y le dicen, te toca hacer las curaciones de pie diabético de todo el piso. Si el médico interno de pregrado tuviera desarrollada la compasión, se daría cuenta que las personas con pie diabético en el piso, pues están bastante angustiadas, están preocupadísimas porque no saben si van a perder un dedo, el pie, la pierna, no saben si van a poder trabajar o van a estar en muletas, una silla de ruedas, ya no van a poder desempeñarse, apoyar a la familia, trabajar, ser sustento, etcétera. Están preocupadísimos. Entonces, y por supuesto padeciendo y sufriendo su enfermedad. Entonces, si llega el médico interno de pregrado e identifica eso y sabe que puede hacer algo para mitigar ese dolor como una curación adecuada y correcta, y lo hace con la competencia del familia, porque no los van a conducir a las decisiones Me salí de la sesión. Sí, 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 se empezó a escuchar cortado y después ya no se le escuchó. Ah, ok. Sí se ve lo que estoy proyectando otra vez, ¿verdad?
No, se ve su foto, o Aún sea, su imagen. solo su foto. A ver, entonces déjenme ver. Quiero compartir esta pantalla. Ok, ahí sí se ve la presentación completa, ¿cierto? Sí, ahí sí se ve, doctor. Perfecto. Bueno, muy bien. Entonces, para integrar competencias, para que nuestras médicas y médicos sean competentes, pues hay que saber en qué los vamos a formar. La ANFEM ha publicado varios documentos. Este es el último que publicó de formación médica orientada a la atención primaria para la salud. Yo la verdad soy bien honesto, he hecho varias críticas a este documento. Para empezar por el título, orientada a la atención primaria para la salud. El puro título ya es incorrecto porque hablamos de atención primaria de salud, siendo muy purista con el lenguaje y si a la OMS se le ocurrió y la OMS lo definió así, es como cuando el papá te pone un nombre y tus amigotes te lo cambian y te ponen un apodo, pues no se vale, ¿no? Hay que respetar el nombre. Y otra cosa que he criticado en ese documento es que en el proceso de continuo de atención surge de hecho, desde la salutogénesis, casi nunca nadie la menciona. Luego sigue la promoción de la salud, prevención de la enfermedad, saltan a tratamiento, rehabilitación, cuidados paliativos. ¿Alguien de ustedes me dice qué paso se saltaron aquí entre la prevención y el tratamiento? Hay un paso importantísimo que no ponen explícitamente. A ver ahí para que despertemos los que estemos conectados. ¿Qué pasos se habrán saltado aquí? El contacto directo con el paciente, no sé, el preguntarle qué tiene el paciente. Ok, exacto. Y ese es el proceso diagnóstico. Entonces, promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación, cuidados paliativos. El diagnóstico es un proceso inherente al personal de medicina. Todos podemos hacer promoción de la salud, lo puede hacer enfermería, trabajo social, un promotor de salud, el médico, la médica, pero mm, ni el promotor, ni la enfermera, ni trabajo social pueden generar un diagnóstico clínico. No están facultados para eso. A nosotros nos facultan en las escuelas y facultades para generar el diagnóstico, el proceso diagnóstico terapéutico principalmente. Por eso es que es tan importante nunca dejar fuera el diagnóstico. Lo que decía este documento de la ANFEM es que, bueno, nosotros lo tomamos de un libro, un documento de la OMS, que se llama así, A Vision for Primary Healthcare en el siglo XXI, que decía desde la promoción de la salud, la prevención de enfermedades hasta el tratamiento y la rehabilitación. Les digo, ok, es que esto es un tema literario para ahorrarse una palabra y que en literatura uno ocupa un desde y hasta, pero es como decir, voy a ir para los que viven en Ciudad de México o conocen el metro, voy a ir desde Indios Verdes hasta Universidad. Y es como si pensaras que no existen todas las demás estaciones. Entonces, cuando dices desde la promoción y la prevención hasta el tratamiento, lo que te está saltando es el diagnóstico. Y hay que ser muy críticos con eso. Les digo, y fui al documento donde ellos encontraron esa redacción, efectivamente, así viene, pero en ese mismo documento la palabra diagnóstico viene como parte del continuo o la integralidad de la atención en muchos apartados, ¿no? Volviendo al tema de competencias, nos tocó ser el presidente del Comité de Gestión por Competencias de APS, de SEP Conocer. Llevamos dos estándares de competencias desarrollados en APS, este marco de competencias, y saber que las competencias, para poderlas enseñar, primero hay que tener competencias docentes en atención primaria de salud también. Con un universo de salud pública y APS que entra hacia el docente y que él puede proyectar hacia las y los alumnos para que luego ellos apliquen en territorio. Hasta me la salto. Cursos buenísimos de APS, como sería este de la OPS que salió apenas este año.
También ya les hice la fe de ratas, porque pusieron atención primaria de la salud. Aquí tenemos un problema, porque quien conduce actualmente APS en la OPS es un argentino, y en Argentina sí se acostumbraron a decirle atención primaria de la salud. Y le empezaron a poner pues ya ni modo. Pero formalmente es atención primaria de salud, insisto. Luego, por parte de ANFEM, nos han invitado a coordinar la plataforma académica de EducANFEM, que la ANFEM es la Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de Medicina, que integra pues prácticamente todas las escuelas y facultades del país. Am, y nos encargaron mucho, con el expertise de APS, pues generar el banco de competencias. Este es un libro, de hecho, que ya presentamos apenas el 22 de mayo. La parte editorial se está trabajando por ANFEM actualmente, y entonces es lo que genera esto que denominamos BCMAPS, o Banco de Competencias Médicas con enfoque en APS. Genera un modelo educativo, es un sistema vivo porque le metimos un agente de inteligencia artificial, una arquitectura de competencias y un traductor. Todas las escuelas y facultades pueden meter a ese agente de inteligencia artificial su currícula de toda la carrera de medicina, y la inteligencia artificial que ya tiene cargada con el banco de dominios y competencias le dice qué tan alineada está APS realmente su currículum. Nos basamos en los principales documentos de la OMS, de OPS, de OCDE y un montonal más de los que ven en pantalla para generar más de 314 competencias, como se ve ahí, y balancear. Cuando se habla de APS, insistimos, no es solamente, muchas escuelas dicen, es que salud comunitaria, prevención, vacunas, y dar charlas en las salas de espera. Y se les olvida las políticas y acciones multisectoriales, se les olvida toda la integralidad de la atención generalista, digamos, y las personas y comunidades empoderadas. Si vamos a hablar de APS, tenemos que hablar de las tres, porque son sus tres pilares. Si solo hablamos de lo que se hace en el primer nivel de atención, estamos hablando de AP, y está bien, y hay que fortalecerlo, pero no estamos hablando de APS. La arquitectura completa del banco tiene 9 dominios, 82 unidades, 315 competencias. Aquí se ven los títulos que les vamos a explicar a continuación en el ejercicio. Estos serían los 9 dominios con este esquema del cuidado importante, como decíamos al principio, y saber que la ANFEM o su presidente dice, ok, ¿cómo podríamos resumir todo lo que hace realmente un médico? Un médico es principalmente clínico, pero también promotor de la salud. También hace investigación o tiene un pensamiento científico, es educador para sus compañeros y para los pacientes, y aparte tiene procesos de gestoría o de administración. Al centro ya no lo noté, pero tiene un componente importante transversal, que es un guardián ético de los procesos de atención. Y entonces esos perfiles los vinculamos con los dominios y vemos cómo hay un traslape importante entre los dominios y esos perfiles. El banco de competencias surge como una propuesta para formar nuevos médicos con este enfoque de APS, realmente APS. Hay una crisis del paradigma biomédico que ya explicamos, no termina en competencias, sino que se vuelve parte de la docencia, del currículo, de evaluación, y generamos BCMaps IA, que es este agente de inteligencia artificial, donde uno puede platicar con él y pedirle asesoría sobre atención primaria. Se volvió un experto en APS, ese agente. La intención final no es formar médicos y médicas, no es que pasen exámenes, no es que saquen 10 de calificación. La intención final es que lo que los vuelva competentes lo puedan aplicar en la sociedad y en las personas para incrementar su nivel de bienestar. Es el propósito de formar personas. Entonces, no podemos transformar médicos para el siglo XXI si los seguimos formando como en el siglo XX. La propuesta que hacemos entonces es la de BCMaps. Y aquí les dejo el QR, si pudiéramos leerlo, quienes puedan leerlo y decirme si pueden entrar a la página. Quienes tengan instalado ChatGPT ya sea en sus celulares, en sus computadoras o tablets, la liga es bit.ly, diagonal bicimaps-ia. A ver, quienes puedan entrar. Voy a dejarlo ahí un momento. De todos modos, yo ahorita voy a entrar y comparto pantalla y lo vamos haciendo juntos.
Pero esto es algo que estamos compartiendo solo para esta sesión, porque es lo que se acompaña del libro. Este agente es parte del libro, pero me parece que era interesante compartirlo con ustedes para que la conferencia fuera un poquito más interactiva también. Ok, entonces, déjenme ver. Vamos a abrir Maps IA y tiene una clave de acceso. La clave de acceso, ¿a quienes ya pudieron? Ahora sí abramos todos los micrófonos si quieren las cámaras. Yo sí. ¿Ya pudieron entrar al GPT? Sí. Perfecto. Si le escriben algo, le va a decir no puede acceder hasta que dé la clave de acceso, ¿correcto? A ver, aquí ya voy a poder compartir. Así es, proporcione la clave de acceso. Bien. Entonces, vamos a hacerlo así. Espero que se alcance a ver bien. Tengo una pantalla muy larga, entonces se alarga todo, pero bueno. Ah, la clave de acceso es Bicimaps igual, guión APS, guión 2026. Si la pueden ver aquí abajo, es el mismo Bicimaps, guión APS, guión 2026. Cuando le damos así, dice clave de acceso validada correctamente. Y entonces eh, nos dice que podemos proporcionarle un programa académico. Y lo que va a hacer es analizar qué tanto se alinea ese programa académico de sus escuelas y facultades con lo que realmente trae sobre dominios. El ejercicio que haremos ahorita es, explícame, no, preséntame eh, cuáles son los 9 dominios de Maps. Vamos a preguntarle cómo está construido. ¿Cuáles son esos mentados 9 dominios? Y le vamos a preguntar cuál es la lógica de que estén construidos de esa manera. Antes de preguntarle, vamos a leerlos. El dominio uno es Fundamentos científicos, ecosociales y complejos del proceso salud-enfermedad. Esto lo construimos de alguna manera pensando en los primeros años de la carrera. Bioquímica, histología, farmacología, histología, todo esto, que son fundamentos científicos y comprensión de la salud y de la salud de enfermedad y procesos complejos, lo que se ve en primero y segundo de la carrera para fines prácticos. Dominio 2, proceso continuo de atención integral de la salud. Ahora sí, ya saliendo a clínicas, tercero de la carrera, por ejemplo. Hablo de años cerrados. En sus escuelas y facultades tal vez podría ser diferente. Entonces, hablamos del proceso continuo de atención integral, que es el que mencionábamos desde la salutogénesis, promoción de la salud, prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación, cuidados paliativos y reincorporación social, ¿no? Sería todo el ciclo completo. Entonces, todo eso se aborda en este segundo dominio. El tercer dominio son los atributos funcionales y operativos de la atención primaria. Para fines prácticos, las 5 Cs de Barbara Starfield. Continuidad de la atención, accesibilidad de primer contacto, coordinación de la atención, integralidad y centralidad en la persona y en las personas y en las familias y comunidades. Entonces, todo eso se ve en este dominio. Dominio 4, capacidad metodológica, instrumental, científica y tecnológica para el ejercicio profesional. Son herramientas que tiene que desarrollar la persona, como el uso de la inteligencia artificial, de bioestadística, de razonamiento matemático, metodológico, etcétera, que también tiene que desarrollar. El 5 tiene que ver con una dimensión transversal, la ética profesional y humana. El 6, participación comunitaria, empoderamiento social y acción territorial para la salud, que es lo que le corresponde hacer al personal de medicina. No le corresponde andar ahí no sé, en la comunidad, levantando la basura, por decirlo de alguna manera. Le tocan ciertas funciones y aquí es donde en este dominio se explican. El 7, gestión operativa, calidad del cuidado y desempeño profesional, es este enfoque de gestoría, de gestor, de administración, de liderazgo. El 8, que es gobernanza, políticas públicas, acción multisectorial y gestión territorial de salud, es lo que quiero subrayar. Si nada más nos enfocamos a que el médico haga diagnóstico y tratamiento, de los tres componentes de APS estaremos en el amarillo, sistemas integrados de salud.
Pero si no mencionamos la acción multisectorial, no hablamos de APS. Había que incluir este componente, y había que explicarle al médico en su servicio social, por ejemplo, cómo interactuar con la cabecera municipal, con el presidente municipal para detonar acciones multisectoriales a nivel comunitario o local. Y finalmente el dominio nuevo en inteligencia sanitaria, evaluación, innovación, investigación aplicada a la transformación del sistema, es un último nivel muy desarrollado donde el personal de medicina puede ser innovador y cambiar y transformar su propio entorno de salud, proponiendo mejoras, etcétera. Entonces, así están los 9 dominios. Vamos a preguntarle por qué fue que se construyeron de esa manera. Ahorita vamos a abrir micrófonos. Parte de la intención de hacer esto en vivo es también que ustedes generen alguna pregunta que le podemos meter aquí a la IA y platiquen con la IA para conocer un poquito más. Entonces dice, la secuencia tiene una progresión lógica. ¿Cómo comprende el médico la realidad sobre la que se actúa? Una vez comprendida la realidad, ¿cómo se acompaña a las personas por todo el proceso de salud, enfermedad, cuidado? ¿Cómo debe funcionar la atención primaria para que ese cuidado suceda? ¿Con qué herramientas actúa el profesional? ¿Quién debe ser el profesional que ejerza las capacidades? ¿Cómo pueden las personas y comunidades convertirse en protagonistas de la construcción de salud? ¿Cómo construir sistemas para producir mejores resultados? ¿Cómo participan los profesionales en la construcción de mejores sistemas? ¿Y cómo aprende, innova y transforma el sistema mediante el conocimiento el médico BC-Maps, ¿no? Em, Ahora, ya le pedimos, fíjense, y la secuencia es esta: comprender para cuidar, para organizar, para actuar, para hacer, para participar, mejorar, transformar y aprender. Y continúa el ciclo, ¿no? Entonces vamos a decirle, genera una tabla de resumen de los 9 dominios y sus unidades. Lo que sigue a un dominio son unidades de competencias, que son, como su nombre lo dice, unifican a las competencias en grandes rubros. Lo que hicimos también fue codificarlos. Si son 9 dominios, pusimos D1, D2, D3 hasta D9. Aquí está su nombre y viene su propósito y cuántas unidades tiene cada dominio. Son 82 sumándolas. 9 para el dominio 1, el que más tiene es el dominio 2 con 16, 10 para el dominio 3, y sumándolas se generan 82 unidades. Estas unidades integran a su vez 315 competencias específicamente, ¿no? Vámonos a un ejemplo. Am, Explícame, no, despliega o describe la competencia. Vamos a pedirle. Bueno, aquí mejor les pregunto a ustedes, ¿qué les interesaría que desarrollara un médico familiar o un médico general en relación a APS o no APS, Fíjense, vamos a hacer una pregunta aquí muy rápido. Soy profesor de histología. Daré una clase de músculo. Ya ven, ¿no? Las miofibrillas musculares, etcétera. Pero me pidieron relacionarla con APS. ¿Me ayudas a prepararla? Todo el mundo diría, Jule, pues como que histología, el músculo, algo tan celular, puede vincularse o relacionarse con el gran concepto estratégico de APS. Bueno, pues por supuesto que se puede. Dice, la histología es una excelente oportunidad para mostrar que las ciencias básicas no están separadas del APS, sino que constituyen el fundamento biológico en el que se construye la prevención, diagnóstico, cuidado. ¿Y dónde se reflejan? En dominio 1, fundamentos científicos, ecosociales; dominio 2, proceso del continuo de atención integral; el dominio 3, atributos funcionales de la AP. Aquí dicen, pues para tu clase explicas lo que es el músculo, ¿no? Primero que nada, reconoces sus características histológicas. Para APS, preguntas por qué este tejido importa para la salud de las personas. ¿Cuántos pacientes que vemos diariamente tienen problemas relacionados con el músculo? ¿Qué tipo de pacientes? Los que tienen diabetes, hipertensión, etcétera, ¿no? Todos ellos tienen algo en común: el tejido muscular participa directamente en su salud. Cuando se ve al microscopio, por supuesto, es una clase de histología, tenemos que abordar histología, pero luego viene
cómo eso interactúa con la fisiología, se vuelve muy integral. El músculo esquelético tiene sarcómeros, el cardíaco se intercala, y luego dice que eso genera ciertos aspectos histológicos, y luego ya lo relaciona para APS. Por ejemplo, la sarcopenia, que observa el histólogo, que hace APS. Bueno, pues interactúa con hacer ejercicio, la alimentación, la detección temprana, prevención de caídas, para la diabetes, actividad física, educación, seguimiento, nutrición, para hipertensión, control de presión, dieta, abandono del tabaco, que eso afecta al sarcómero finalmente, etcétera, ¿no? O sea, a lo que quiero llegar es que le metimos tanta información tan conceptual, tan aterrizada, tan comprensiva a la gente de IA, que todo lo va a poder relacionar con APS, incluso, miren, soy arquitecto, construiré un puente, me pidieron relacionarlo con APS. ¿Me explicas cómo? Antes de que nos lo dé, uno ya puede pensar, es que por supuesto que tiene que ver con intersectorialidad, multisectorialidad, prevención de riesgos, de accidentes, de daños, etcétera. La respuesta corta es: no debes convertir el puente en un tema médico. Debes explicar cómo una decisión de infraestructura modifica los determinantes de salud, facilita que la APS pueda cumplir su misión. Entonces, la primera idea es importante, no es solamente primer nivel, incluye todo esto. Imagina el escenario: comunidad rural, un centro de salud, entre la comunidad y el centro hay un río. Entonces, pues, construir un puente es importante para la APS. Favorece la accesibilidad de primer contacto. Justo, mejora la accesibilidad, uno de los atributos de la atención primaria de salud, etcétera, ¿no? Entonces, fíjense, ya nos salimos del personal de medicina, entramos a otra profesión multisectorial y la relaciona con APS, porque eso es lo que es la APS: cuidado integral y primordial de la salud para todas y por todos los rubros de la economía y de la sociedad. Ahora sí, ya no pregunto yo, alguien que quiera hacerle una pregunta, yo la pongo aquí para que todos la veamos. A ver, ¿quién se Bueno, atreve? Cualquier pregunta, ¿eh? Adelante. sí, por ejemplo, es cierto eso que está diciendo, las universidades están tratando de transitar hacia APS para formar recursos humanos enfocado a al requerimiento, pero nadie comprende bien hacia dónde va un programa. Entonces, ejemplo, yo doy clases en licenciatura, doy nefro, y como médico familiar trato de darle la integralidad, pero todavía hay aristas que tal vez pudiera complementar con esta herramienta de poder saber cómo aterrizar, por ejemplo, nefropatías, que son las que más frecuentemente ven los médicos o vemos los médicos en el ejercicio diario y el nivel de prevención. Ok, vamos a preguntarle justo eso. ¿Cómo aterrizar nefropatías con APS? Dice, nefropatías es uno de los mejores ejemplos para enseñar APS, y te dice con qué dominio se relaciona. El proceso continuo de atención integral. Justo lo que decías tú de prevención. Porque ¿cuál es ese proceso continuo de atención integral? Salutogénesis, promoción de la salud, prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación, cuidados paliativos, a inserción social, ¿no? Es todo el ciclo del proceso continuo de atención integral. Y también el dominio 3 de las 5 Cs de Barbara Starfield: accesibilidad de primer contacto, continuidad de la atención, coordinación de la atención, integralidad centrada en la persona. Y uno ya empieza a pensar, ok, son enfermedades renales que necesitan continuidad de la atención, necesitan detección oportuna, necesitan diagnóstico y tratamiento oportuno. Y luego en el 9, seguimiento mediante indicadores y evaluación, si se están aplicando las metas, si se están alcanzando las metas, por ejemplo, de la hemoglobina glucosilada, ¿no? Que al final también termina dañando al glomérulo, no solo la hipertensión. Entonces uno empieza a volver, híjole, sí es como una gran dimensión multifactorial. Y esta herramienta justo lo que hace es aterrizártelo todo, relacionarlo y explicarte por qué sí se relaciona con APS y cómo, ¿no? Aquí dice: enfoque APS. ¿En qué momento comenzó la enfermedad renal de este paciente? ¿Cuándo aumentó la creatinina? Entonces respondes: no, comenzó mucho antes.
Y entonces viene y explica, desde que era sano, con sus factores de riesgo, tuvo prediabetes, tuvo diabetes, tuvo microalbuminuria, tuvo proteinuria, disminuyó su tasa de filtración glomerular y desarrolló enfermedad renal crónica, llevó a diálisis, a trasplante y etcétera, ¿no? Entonces ya ven ahí que el riñón no se enferma de repente, sino que existe justo un proceso previo a la enfermedad donde se puede realizar acciones. ¿Dónde interviene la APS? Desde acción física, actividad física, alimentación, control de peso, detección de diabetes, microalbuminuria, lo que tú ya sabes como profesora de nefro. Pero justo, digamos que esto te lo puede, am, pues, explicar mucho más claramente, ¿no? Te pone un ejemplo de un caso clínico. Justo, aquí en la herramienta le puedes poner, genérame un caso clínico con preguntas de opción múltiple y respuestas, y luego explicadas, dame las respuestas para que no falle en explicar a los alumnos, lo que sea. Habla de prevención primaria, secundaria, terciaria, la cuaternaria, y entonces el paciente deja de ser un riñón y en APS preguntas por qué desarrolló la enfermedad renal crónica. No basta decir que por diabetes, porque tuvo diabetes, porque hizo todo esto mal, ¿no? Entonces, ¿qué se pudo haber hecho mejor, etcétera? Y explicas, por supuesto, los tipos de glomerulonefritis, vienen más casos clínicos. Una forma sencilla de aterrizar cualquier enfermedad a APS es esta. ¿Qué ocurre biológicamente? ¿Por qué ocurrió? ¿Podría prevenirse? ¿Cómo detectarla temprano? ¿Qué hace la APS? ¿Y qué pasa si falla la APS? Ese es como, fíjense, esta tablita está buenísima. Se aplica a cualquier enfermedad. Am, Así. Entonces, este es un ejemplo justo de cómo podemos aplicar ese banco de competencias. Vamos a preguntarle, justo sobre este tema, ¿qué competencias específicas se están aplicando? Lo que nos tiene que arrojar es un dominio, una unidad y algunas competencias específicas. Aquí está el dominio, la unidad, cómo se expresa, ta, ta, ta. Si fue exclusivamente sobre enfermedad renal crónica, ok, lo que quiero es la competencia, lo que va más allá de la unidad. Pero dime específicamente qué competencia y en qué unidades se encuentran. ¿Puedes darme una tabla? O le metimos todas las competencias. De hecho, hay cédulas muy extensas. ¿De aquí está? Del dominio uno, el dominio 2, unidad uno. Aquí está la unidad y la competencia. Aquí está la competencia formalmente. Identificar factores que producen salud antes de la enfermedad, lo que les decía de salutogénesis. Desarrollar intervenciones para reducir riesgos antes de que aparezca el daño renal. Detectar enfermedad renal en fases iniciales. Es decir, esta columna que vemos de competencia que se desarrolla forma parte de las 315 competencias que ya trae el gran banco y que son genéricas, ¿no? Aplicables a diferentes enfermedades, claro. Y aquí dice, de esta competencia, ¿cómo se aplica en nefropatías? Y te lo explica más a detalle, ¿no? Entonces, así tú puedes armar tu clase. Para los que son profesoras o profesores, saben que lo formal cuando uno da clases es tener su lesson plan o plan de lección donde vas a decir, voy a dar esta materia, voy a dar este tema, y de este tema tienen que egresar sabiendo esto, esto y esto. Bueno, pues esta herramienta les dice cuáles son las competencias que en esa clase tienen que desarrollar. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta o duda? Mira, esta también está buenísima porque dice, si tuvieras que elegir competencias indispensables para el gesto de nefropatías, podrías escoger prevención primaria de enfermedad renal, detección oportuna, manejo longitudinal de la enfermedad, coordinación entre los niveles de atención, atención central en la persona, continuidad informacional para el seguimiento del paciente. Sí, está muy bueno. Una pregunta. Sí, Carmen. Y yo me quedé atrás. Bueno, estoy viendo todo esto, pero no copié la clave para entrar al Bicimaps. No sé si nos las pudiera proyectar
o mandar en el chat si fuera tan amable. Mire, la voy a volver a escribir aquí. Es BCMaps-APS-2026. Muchas gracias. Sí, ustedes pueden tener la liga, pero si no tienen la clave, no les va a dejar avanzar. Entonces, pruébenlo, practiquen, jueguen, eh, hagan inmersión, pregúntenle cómo fue construido, exploren cada dominio, cada unidad. Miren, por ejemplo, no sé, vamos a preguntarle, considero que las y los médicos tienen funciones administrativas. ¿En qué parte del Bicimaps, o sea, del banco, vienen escritas y cuáles serían estas? Lo que quieran preguntarle, ¿eh? Se los va a encontrar. ¿Por qué sé que sí lo va a encontrar? Porque todo un dominio, que de hecho es el 7, parte del 8 y parte del 9, trae toda la parte de gestoría. Acuérdense que el médico no solamente hace un diagnóstico y un tratamiento, administra los medicamentos de su farmacia. Si es un primer nivel de atención, por ejemplo, a nivel rural, te toca administrar tus medicamentos, etcétera, ¿no? Entonces, fíjense, en el dominio 7 con este enfoque, administración operativa de los servicios y de los procesos, gestión institucional, dirección estratégica, participación en la transformación del sistema, gestión basada en información. Y luego lo desglosa. ¿Cuáles serían esas funciones administrativas? Todas estas que implican la práctica y donde se ven reflejados en la gran matriz de dominios y de unidades. Y más explícito, ahora sí te dice, específicamente dominio 7 unidad 5. Y todas estas son las competencias, ¿no? Y explica qué es administrar, que no es lo mismo que hacer gestión, pero sí, dice, gestionar referencias contra referencias, administrar racionalmente medicamentos, participar en la gestión de riesgos. Todo eso tiene que ver con gestión y con administración, ¿no? ¿Alguien quisiera preguntar algo? A ver, ¿Me lo que se escuchan? les ocurre. Sí, escuchemos. Bueno, buenas noches a todos. Pues está muy padre los esquemas, todo lo que se comenta, todo está bien, pero no deja de ser bla, 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 bla. Por un lado, bueno que tenemos este tipo de ponencias que por lo menos nos despierta y nos dice que tenemos, que debemos de tener competencias. Pero vámonos más allá, más lejos de nuestra zona urbana y vámonos a las comunidades. Por ejemplo, podemos preguntar lo que querramos, ¿qué hacen nuestros políticos? Porque esto es complejo, ¿sí? Es muy complejo. ¿Qué hacen nuestros senadores, nuestros diputados? ¿A poco piensan en APS? ¿Cómo aterrizan eso? O sea, ¿cómo le puedo llegar a la gente para que la gente realmente pueda hacer suya la promoción a la salud? Por ejemplo, es muy fácil darles dinero, pero por lo menos antes, yo recuerdo, y esto no es una cuestión de partidos, que si no llevaban un tema, por lo menos no se les daba dinero. Ahora muy fácil se les da dinero y lo ocupan en otras cosas. Entonces es complejo realmente, es muy complejo. Nosotros podemos tener competencias, pero ¿cómo hacer para que la gente lo haga suyo? Nuestra información. Y se lave las manos antes de comer, después de ir al baño, etcétera, todo. Que los niños se vacunen, que tengan todas las medidas preventivas para que no se enfermen y los hospitales no estén llenos de enfermos. Hablaba la doctora de que ella anda nefro. ¿Por qué hay tantos nefrópatas? ¿Por qué hay tantos diabéticos? ¿Por qué hay tantos hipertensos? Nosotros mismos como médicos fumamos, tomamos, nos drogamos, etcétera. Pues ¿dónde está la promoción a la salud? Eso sería mi comentario. Gracias, Hernán. Pues sí, justo
esto que comentas también le podemos preguntar a la IA y de hecho pedirle estrategias de incidencia política. Preguntarle cómo puedo acercarme a las esferas políticas o a los directivos de mi institución o qué es lo que puedo hacer yo desde mi centro de salud o mi centro de trabajo para implementar APS. Porque todo empieza con un pequeño círculo de influencia, un pequeño círculo de acción. Me encantó cómo lo dijiste, porque todo parte desde uno mismo, justamente. Muchas veces, les cuento rapidísimo una anécdota, llega una señora con Gandhi, Gandhi, el maestro Gandhi, y le dice, maestro, necesito que hable con mi hijo porque mi hijo come mucho azúcar y le hace daño. Gandhi se detiene, reflexiona, piensa y le dice, búsqueme la próxima semana. Se va la señora, regresa la próxima semana. Gandhi habla con el muchacho deja de comer azúcar y la señora le pregunta a Gandhi, oiga, ¿por qué no habló con él la semana pasada? A lo que Gandhi contesta, es que usted no entiende, la semana pasada yo también comía azúcar. Y esto nos habla de un principio de congruencia. Y el mismo personal de salud, somos el primer personal que tendríamos que ser congruentes en que nos interese la salud de las personas. Y si no nos interesa la salud propia, no podríamos realmente interesarnos en la salud de las demás personas que atendemos. Eso es principio de congruencia, eso es atención primaria de salud, porque es promoción de la salud. Entonces, todo empieza por un examen de conciencia y empieza por el cambio que sí podemos ver y sentir y palpar, que es con nosotras y nosotros mismos. Entonces, por ahí se puede empezar. Y después de eso, empezar a crear y crecer ese círculo de influencia hacia mis compañeros, hacia mi familia, compañeros de trabajo, hacia mis directivos, y luego trazar la ruta para hacer propuestas, anteproyectos, etcétera, y que esto llegue a las diferentes ramas políticas, ¿no? Me parece muy buena intervención porque muchas veces pensamos que solamente si está decretado puede suceder y que si no está decretado no sucede. Y esto no necesariamente es así. Los decretos son facilitadores rápidos porque incluso se les invierte recursos, pero muchas cosas sí se pueden hacer también sin recursos. Como vimos en la charla, mucho tiene que ver con la parte actitudinal y de principios. Si también vemos que no se puede, no se puede, pues no se va a poder. Pero pequeñas cosas sí se pueden ir cambiando y logrando. Adelante, Karina Cabrera. Karina Cabrera. ¿Sí me escucha? Sí, sí, ¿no me escuchan ustedes? Ah, sí, ya te escuchamos Sí, ya. hola, buenas noches. Agradezco la invitación a la doctora América, presidenta del colegio. Gusto en saludarte. Yo tengo una duda respecto a toda a lo que se ha vertido. Tú desde el punto de vista de otra especialidad y haciendo alusión al comentario del doctor que me antecede y bajo el contexto de Chiapas, se marca, si tuviéramos que hablar de competencias como tal, como conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes, valores, yo observo aquí en la situación en que solamente nos estamos enfocando a la inclusión de la inteligencia artificial como si fuera un eje, que no me parece malo, ¿no? O sea, un perfil probablemente simultáneo de una transversalidad, inclusive de una transdisciplinariedad. Pero, ¿cuál sería desde tu experiencia o qué ejes o qué competencias tendría que tener el médico familiar para poder dar respuestas no solamente a una urbe, sino como bien dice el doctor, a algo rural y que realmente nos hiciera integrales, integradores y verdaderamente transversales? ¿Cuáles serían las competencias que deberíamos de tener nosotros los médicos familiares y con las que se deberían de formar nuestros futuros médicos familiares? Genial. Bueno, las competencias del banco de competencias sería la respuesta, que son bastantes y como son tantas, por eso las agrupamos en unidades y en dominios. Y justamente voy a regresar aquí tantito para ver los 9 dominios, que es justo lo que explicábamos al inicio.
Primero que nada, para ser buen médico sí tienes que saber medicina. O sea, técnicamente tienes que saber hacer un buen diagnóstico y dar un buen tratamiento. Pero conocer la historia natural de la enfermedad, tienes que conocer la fisiología, la fisiopatología, las intervenciones terapéuticas, farmacológicas y no farmacológicas. Y lo que dijo el doctor Hernán, todo lo que tiene que ver con la promoción de la salud en sus dos vertientes, la individual y la de entornos y determinantes sociales. Eso es lo que es importantísimo. Como médico familiar, yo veo al médico familiar, híjole, como una gran evolución, y que en realidad sí cumple con lo que a veces no se nos formó como médicos generales, porque sí tienen una visión mucho más amplia e integral de ir más allá de la persona, entran a su círculo más cercano. Cuando se habla de centralidad en la persona, en las personas, en la familia y en la comunidad, el médico familiar está formado justo para interactuar no solo con el aspecto individual, sino con la interacción social, con el círculo cercano y con la sociedad de la persona, con sus determinantes sociales. Entonces, yo pensaría que para desarrollar una adecuada medicina familiar, aquí está la tablita. Habría que desarrollar desde la parte médica, es decir, repasar temas de fisiología, de anatomía, todo el dominio uno que es meramente teórico conceptual, el dominio 2 que es el proceso continuo de atención, o sea, cómo vamos a aplicar la promoción, la prevención, rehabilitación, cuidados paliativos, cómo vamos a aplicar la continuidad de la atención. Si estamos en instituciones es bien curioso porque de lo que te habla justamente, por ejemplo, ahí es del proceso de referencia contra referencia. No es poco común que uno hace una referencia al paciente. En el IMSS decimos, dale su 438 y que le vaya bien, ¿no? Bueno, decimos otra cosa, pero eso forma parte de la referencia, pero la contrarreferencia no está tan desarrollada o no hay tanta continuidad informacional. Es una competencia a desarrollar o a fortalecer. Y en el dominio 4, por ejemplo, las herramientas científicas, tecnológicas que pueda tener las personas, no solamente la inteligencia artificial. Decidimos hacerlo por IA porque el banco resultó demasiado extenso. Entonces, buscar una competencia en un libro te podía llevar 15 minutos a encontrarla. Dijimos, bueno, pues hagamos un agente que te la encuentra rapidísimo, ¿no? Pero la matriz, digamos, de competencias es la que si uno se pone a analizar competencia por competencia, estamos describiendo al médico general ideal. Ah, bueno, hay que apostarle al mundo ideal o a la utopía para poder seguir avanzando, ¿no? Y desarrollar mejores médicas y médicos generales. El aspecto ético, humanista, profesional, el aspecto de participación comunitaria. Fuimos muy enfáticos en desarrollar esta última parte porque si solo nos quedábamos a nivel del sistema de salud y no salíamos a la comunidad y no salíamos a la multisectorialidad, seguiríamos hablando solo de AP y no de APS. Entonces, si el banco es enfocado en APS, sí teníamos que tocar la multisectorialidad. Y retomando un poquito también lo que dijo el doctor Hernán, ¿cómo en la ruralidad, cómo en la comunidad podemos aplicar APS? Este es un ejemplo que siempre les pongo. ¿Cómo podemos realmente hacer acciones multisectoriales cuando estamos en la comunidad rural? No vamos a ir a la Ciudad de México, donde está la Secretaría del Bienestar, por ejemplo, o Secretaría de Comunicaciones y Transportes, o la de Seguridad, y venir y tocar la puerta y decir, oigan, hagan algo en mi pueblito. No, quien concentra esto es el presidente municipal. Hay que hacer gestoría a través de los comités de salud con participación comunitaria y liderar esos procesos para que se aterricen a nivel local. Eso es APS formalmente, ¿no? Eh, y, y normalmente nos forman en medicina para sentarnos en nuestro escritorio, en nuestro consultorio, a esperar la enfermedad respiratoria, la enfermedad diarreica, de una manera muy reactiva. Los dominios de competencias traen también la gestión de salud poblacional y la gestión territorial de salud, que son componentes que habría que desarrollar también para gestionar mejor la salud de las poblaciones en territorio
y cómo vamos a administrar desde nuestra agenda, nuestro tiempo. Cada cuándo voy a ver a mi paciente diabético complicado, cada cuándo voy a ver al paciente que tiene apenas prediabetes, qué tipo de intervención les voy a dar, cuántos medicamentos les voy a dar. Es decir, de manera muy integral que en la práctica uno sí lo alcanza a ver incluso en su agenda, ¿no? ¿Qué pacientes voy a ver hoy, etcétera? No sé si respondí, Cari. No, no le respondiste en el sentido, o sea, para mí me queda muy claro porque estamos en no porque Chiapas no lo sea, pero tomando el contexto, precisamente los determinantes sociales que son tan dinámicos ahora y que sería uno de los ejes desde mi punto de vista, si no hubiera IA o ahora que la hay y en lo que llega y cuando llega, estando en Chiapas, puede ser que no funcione, ¿cómo yo voy a utilizar mi pensamiento sistémico, mi pensamiento crítico, sin necesidad de utilizar una computadora? Yo sé que es una necesidad, pero no lo es todo. ¿Qué haríamos? O sea, ¿cómo yo integro, como bien decía el doctor, qué competencias tengo que desarrollar yo para que la gente se sume y se pueda cumplir el logro de un objetivo? Porque si bien es cierto, atención primaria solamente es un nivel de atención y que puede ser manejado, o la generalidad es un médico general o un médico familiar o un médico de medicina integrada, que ya casi no hay. Y la atención primaria de salud, como bien mencionas, no es algo imperativo del primer nivel. Tiene que ser, y hoy por hoy la lidera el médico familiar, pero la puede practicar cualquier otro especialista de cualquier otro nivel de atención. Entonces, si no hubiera este banco, si no tuviéramos el acceso a la IA, porque llueve, porque pues, se va la luz, porque de plano no hay internet en las zonas más extremas y más rurales, ¿cuáles serían las competencias con las que tendríamos que nosotros dominar para poder formar mayor médicos familiares? Pero bueno, o sea, digo, son mis cuestionamientos nada más, ¿eh? A lo mejor los demás sí la entendieron, no lo sé. Totalmente, doctora, totalmente. Yo creo que en primer lugar, tener la vocación, pero así, una vocación, voy a hablar como chapaneco, chingona, ¿sí? De decir, bueno, yo soy médico, yo quiero ir a una comunidad, quiero hacer promoción a la salud, tengo la vocación, pero también debo de tener el estímulo porque nadie quiere ir nada más a hacer labor social. O sea, esa es una realidad. A ver, que se vaya un especialista, que se vaya un nefrólogo, un cardiólogo, a ver, que se vaya a la comunidad y vaya a hacer promoción a la salud. No va a ir, no va a ir porque ya tiene su confort, ya él está bien aquí pues en la ciudad. Entonces, ¿qué hay que hacer? Tenemos áreas de oportunidades, por ejemplo, los médicos pasantes, pero también se les debe estimular, no con 200, 300 pesos que les den al mes, definitivamente está muy mal, y que les den a los ninis más dinero que a los médicos pasantes. ¿A dónde vamos a ir? Porque ahí podríamos tener un área de oportunidad a los médicos en servicio social que pudieran hacer promoción a la, que pudieran llegarle al corazón de la gente que está allá alejadas, allá por donde no llegó Dios. Digo, ese es un pequeño comentario. Muy bien, doctor. Sí, bueno, yo estoy de acuerdo. Recordar que el enfoque de un banco de competencias tiene que ver con la parte educativa y formativa. Este documento, este gran banco, digamos, fue pensado para fortalecer la parte formativa de escuelas y facultades de medicina, que al final tienen la indicación de la Secretaría de Salud desde el 2018 de reformar sus mallas curriculares con un enfoque de APS. Entonces dijimos, ¿cómo les ayudamos para que en realidad se enfoquen en APS? Porque muchos interpretaron APS como salud comunitaria o solamente como prevención y educación para la salud, sin llegar a la totalidad sistémica que implica la atención primaria de salud. Entonces nos dedicamos a trabajar justamente en desarrollar todos los dominios transversales, etcétera, para que las escuelas y facultades tuvieran elementos duros con un respaldo académico robusto, basados en la Organización Mundial de la Salud,
para que las competencias que puedan implementar en sus mallas curriculares estén respaldadas por lo que sí es APS, de acuerdo a la OMS, a OCDE, a OPS, etcétera. Entonces, eso, insisto, es un gran documento, lo simplificamos metiéndolo a un agente de IA, pero en realidad el documento, cuando uno no tiene internet ni nada, puedes tener el documento, si tu función es educativa, puedes tener ahí como tu libro y decir, ok, hoy quiero ver cómo se incrementan las competencias en las personas que formo para que incremente su pensamiento crítico, por ejemplo, su pensamiento sistémico. Esto, de hecho, forma parte del dominio uno, porque tiene que ver con justamente la complejidad del pensamiento sistémico, el entendimiento del proceso salud-enfermedad como un proceso ecosocial, etcétera. Y viene también descrito ahí en las partes de los dominios. Aquí apostamos a mayor calidad, menor cantidad. Si nos íbamos a más de 315 competencias, podríamos irnos casi casi a actividades mínimas de cómo aplicar una inyección, ¿no? Y esa no es la intención. Queríamos mucha calidad, poca cantidad, pero que sí el personal médico en formación o el ya formado pudiera incrementar sus competencias en ese sentido. Muy bien, veo más manos levantadas. Adelante, adelante. Abran los micrófonos como un salón de clases sin tener que darles la palabra. Andrea, o Eh, alguien. Buenas noches a todos. Yo creo que este sistema de competencias, ahorita que pues quienes han tenido la oportunidad de certificarse a través del ECOE, enfocado a lo que es nuestra especialidad, se habla mucho de esto, de las competencias que todos los médicos tenemos que tener para poder pues ser un médico de calidad, ¿no? Dar una atención de calidad a nuestros pacientes y no solo es enfocado en el conocimiento médico como tal, sino es también a través de todo el reforzamiento desde el cómo puedas saludar a tu paciente, de cómo puedas entender todo el reforzamiento de las competencias que tiene que tener uno como médico, pero además como persona y sobre todo nosotros que somos médicos familiares, ¿no? Y entiendo que este sistema pues va de la mano para los médicos aún en formación para que cuando lleguen al momento de poder certificarse, pues ya estén reforzando su conocimiento desde el inicio, ¿no? No solamente enfocado a lo que ya tenemos ahorita. Sí, exacto. Es que sirve no solamente para personal en formación de pregrado y posgrado, porque también le sirve a médicos residentes, de maestría, de doctorado, sino para todo el personal operativo. Así, quiero incrementar mis competencias de comunicación, por ejemplo. Ya le preguntas aquí o vas al libro, buscas el dominio de aspectos de gestión, de liderazgo, etcétera, e identificas cómo incrementar las competencias de comunicación o cualquier otra que se te ocurra. Y eso de alguna manera te vuelve un médico más competente. Incrementas competencias, te vuelves más competente en ciertos rubros, ¿no? Entonces, pues eso, creo que ha sido muy bien recibido en la ANFEM, por ejemplo, en las escuelas y facultades. Les ha servido, de hecho, la herramienta para alinear sus mallas curriculares en diferentes escuelas. Ahí tenemos, por ejemplo, la NAHUAC, la misma UNAM lo está utilizando. La UP, varias escuelas han estado utilizando la herramienta porque sirve mucho incluso para los docentes, insisto. Voy a dar mi clase de, yo qué sé, no sé, EBC, pero quiero darla con enfoque de APS. Entonces, lo metes a la IA y te explica cómo preparar tu clase, ¿no? Con ese enfoque educativo. Pero también si eres operativo, y vas a ver pacientes el día de hoy y le dices, bueno, hoy quisiera aplicar más promoción de la salud. Dame estrategias de promoción de la salud que pueda yo aplicar a mi paciente, porque conozco pocas, ¿no? Quiero conocer más.
y entonces ya te da y te despliega qué puedes aplicar, etcétera. Está buena ahí la herramienta. Si no hay más preguntas, doctor, agradecemos mucho su conocimiento, el que lo haya compartido con todos nosotros y pues estamos ya en la era de la tecnología, ¿no? Este, para poder pues utilizarlas y que nos sirva para el beneficio de nuestra práctica médica. ¿Podrían, o alguien más que tenga alguna pregunta? No, doctora, gracias. Fue de utilidad. Pues gracias, doctor. Les pediría a todos que abran sus cámaras para tomar la foto y su constancia, doctor, se la haremos llegar a través de su correo electrónico. Una disculpa de parte de nuestra presidenta, la doctora América, pero anda con fallas del internet. Creo que varias personas en Tuxtla tuvieron fallas por ahí y les fue difícil ingresar a la sesión. Por aquí andamos, Sí. pero Aquí está la doctora. Qué bueno, doctora, que sí logró volverse a conectar. no, muchas gracias a todos ustedes por estar por acá presentes. Agradezco a la mesa directiva que siempre está aquí acompañándonos y solucionando los problemas técnicos que a veces se pueden presentar, ¿verdad? No estamos exentos. Doctor Rosbel, le agradezco la participación con el colegio. Gracias por aceptar la invitación. Y gracias a todos los socios que están acá. Fue una ponencia de verdad que muy interesante. Ya es un tema para hablar toda la noche, pero pues tenemos que descansar, ¿verdad? Ya habrá una segunda invitación para continuar tratando estos temas, ¿no? Que son de relevancia para todos. Como médicos familiares, entre nuestras competencias, pues también están las educativas, ¿verdad? Las de investigación. Los que somos docentes, pues sí, tenemos que seguirnos preparando y todos, ¿no? Todos. Tenemos que ir a la vanguardia, creciendo junto con la tecnología e innovando siempre. Les agradezco la participación de todos. Si nos apoyan abriendo su cámara para que tomemos la foto y subamos la foto al final de la sesión. Si alguien no se registró en el link, ahorita le van a volver a compartir para que tengan su asistencia y puedan recibir su constancia en 72 horas. Gracias. Doctora Andrea, ¿nos apoya con la foto? Tengo problemas técnicos, doctora, también. Permítame tantito. Doctora Carito, ¿está en su compu? Si nos apoyan con la foto, doctor Freddy y doctora Carito. Es que estamos en el cel, no podemos tomar la foto completa. Sí, yo estoy en el iPad y estoy sufriendo para poderla tomar. Una disculpa, yo no me abro el celular para que vean mi foto. No se preocupe, doctora. Ya la vimos aquí. Y gracias por la Gracias. participación de cada uno. A mí Hasta me que falta competencia. hasta dicen que tembló, yo no sentí, pero dicen que en la costa y Oaxaca. ¿En este ratito? Sí, por acá no sentimos nada, pero creo que en la costa sí, Sí se sintió, estuvo fuerte el jaloncito.